Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos y continuamos aquí dentro del marco del 20º Congreso Nacional de Mediación, organizado por el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo. Y bueno, hoy tenemos, continuando con las entrevistas paralelas al Congreso, pues tenemos aquí, nos acompaña la licenciada Rosaura Melvina Méndez Verduzco, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Pues muy bien, vamos a platicar todo aquello que va relacionado con la mediación y alrededor de todo el mundo de la mediación giran muchas otras cosas que aunque parezca que no se ven, son necesarias y además se ven. Y bueno, vamos a hablar de con la licenciada Melvina acerca de Semajur. ¿Qué es Semajur? Semajur es la comunidad de especialistas de métodos alternos y justicia restaurativa. Obviamente, como el nombre era muy largo, lo reducimos al nombre de Semajur. Muy bien, ¿y cómo se originó esta inquietud? ¿Cómo se llegó a realizar? ¿Cómo surgió la idea? Coméntenos, por favor, cómo se dio, cómo nació. ¿Cómo nació? Pues nació la idea, en lo personal, estaba pensando cómo crear lo que es una asociación civil sin fines de lucro para mi ciudad. Yo empezando en pensar en mi ciudad y en febrero del 2015, sí, en febrero de 2015, vine a la Ciudad de México y vine por un periodo vacacional y estuve pensando, dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y cuando yo regreso a Tijuana dije, ya, voy a armar Semajur. Y lo hice nada más como en aquel tiempo se llamaba Centro de Mecanismos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa. Fue formado por gente de Baja California, gente de Tijuana meramente, y el 11 de julio del 2015 es cuando ya se toma protesta por primera vez lo que es Semajur Internacional. Posteriormente me tocó la fortuna de darle algunas pláticas en España y en Villarreal, ¿sí? En Barcelona, que en Barcelona me tocó dar unas pláticas y me tocó conocer a un arquitecto que se llama Víctor Fanlo, que le mando un saludo. Y me dice, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu exposición, me gustó mucho eso de que en tu grupo hay mediadores, maestros, arquitectos, comunicólogos, doctores, abogados, de todas las ramas. Yo en ese tiempo él era presidente de lo que es Mediarc, o sea, era un grupo de mediadores arquitectos. Y dice, y tú me vienes y me dices que tienes de todas las carreras. Entonces le digo, es que para mí yo creo que el conflicto hay en todos los ámbitos, pero no todos tenemos ¿qué es la mediación? Pues saber una comunicación asertiva, y qué mejor que aprendan las herramientas de mediación las personas que viven el conflicto y que lo puedan vivir y lo puedan transmitir sus conocimientos y sus herramientas a través del lenguaje que ellos están acostumbrados a manejar. Un doctor y un abogado no tienen el mismo lenguaje. Correcto. Un arquitecto y un contador hablan un lenguaje distinto. Entonces, ¿por qué no capacitar a todos? Les gustó la idea y me dijo, no hay de dos. O te copiamos tu idea y hacemos un Semajur en España, o nos unimos a ti. Y ahí fue cuando le dije, se unen a mí. Sí, el primer país que se unió a Semajur Internacional fue España. Posteriormente fue Argentina, Chile, y después eran 4 países los que lo estábamos conformando, y cuando menos me imaginé ya estábamos tomando protesta el 12 de marzo del 2018, o sea que no terminaron ni siquiera pasar 2 años, en 1 año y mesecitos ya estábamos tomando protesta como Semajur Internacional con 15 países. 15 países. Muy rápido el crecimiento y obviamente la gente, yo creo que notando la seriedad, la necesidad y el compromiso que tiene Semajur, pues optaron por unirse a este proyecto. Sí, tan así es que ahorita ya somos 22 países, 22 países. Y estoy convenciendo al 23.
Y por qué no, el 24, el 25 y el 26. No, claro, y que vengan muchos más. Las metas son muy ambiciosas por parte de Semajur. Hemos firmado convenios con instituciones muy serias. Una de ellas es el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, que es el Grupo GEME. Ahorita la presidenta es la licenciada Rosalía Fernández. Es una persona mediadora, yo creo que nació siendo mediadora. Ya ve que, bueno, para mi punto de vista, creo que hay unos que nacen siendo mediadores y hay otros que se van haciendo conforme a la marcha y van estudiando y aprendiendo y adquiriendo las herramientas de la mediación. Pero hay gente que ya nace siendo mediadora. Y licenciada, tocando este punto que se me hace demasiado importante, esto que menciona usted, que hay quien nace ya siendo mediador y quien poco a poco se va formando, sí, ¿cuáles cree que serían las habilidades o características propias de una persona que se puede dedicar a la mediación? Pues el perfil del mediador. Exactamente, y como, ¿qué tendría que tener un buen mediador? Bueno, un mediador primeramente tiene que tener empatía. Si no genera esa empatía entre las personas que tienen el conflicto, va a ser muy difícil que pueda poder introducirse con ellos y poder sacar la información necesaria a través de las preguntas asertivas que tiene que hacer para poder sacar información y dar un cauce para que se pueda resolver el conflicto. La empatía es un elemento muy importante. Otro elemento muy importante, no lo va a creer usted, pero para mi punto de vista es el tono de voz. El tono de voz, hay gente que por más que tenga doctorados y que tenga lo que tenga, si tiene una voz confrontativa y la quiere endulzar, hay gente que ya nace con su tono de voz así. Por más que la quieran trabajar y trabajar, les cuesta trabajo. Lo digo porque a mí me tocó estudiar uno de los tantos diplomados en mediación con una compañera, me acuerdo, que era muy confrontativa, hablaba muy confrontativa. Es que a mí me cuesta trabajo hablar así. Es que pues también yo entendía la profesión que ella tenía, pues era confrontativa, ¿no? Entonces ese es uno de los elementos. Y otro, tener muy buena escucha activa, y otro perfil también, que es la paciencia y la tolerancia. Yo le voy a ser sincera, yo no nací siendo mediadora, yo estudié para ser mediadora. Y yo creo que los que no nacemos siendo mediadores, estamos con la obligación de manera permanente y continua estar estudiando la mediación para reafirmar bien los conocimientos. Pues yo creo que todas las carreras, todas, y creo que no hay excepción, el terminar una carrera no es quedarse con lo que ya estudió uno, ya salí de la escuela y hasta ahí, no. Sí. El conocimiento humano a diario se genera nuevo conocimiento, se renuevan teorías, se cambian paradigmas, etc. Y entonces hay que estar actualizándose en cada uno de los conocimientos. Pero esto es importante en función de que la mediación, como bien señala, la empatía, la voz, la escucha, la paciencia y la tolerancia son fundamentales y son características muy humanas. A diferencia de que muchos critican al derecho y a los abogados por ser fríos, por ser rígidos en lo que postulan. Y entonces la característica del mediador pues es, digamos, un tanto contraria a lo que el abogado tiene que ser. Sí, me ha tocado a mí, que me da risa porque me ha tocado clientes y que me dicen, oiga, ¿usted es psicóloga? ¿O usted estudia psicología? Y yo, no, soy abogada. ¿Y por qué habla así? Le digo, bueno, es que soy abogada mediadora. Entonces ya les explico lo que es la mediación y todo eso, ¿no? Ok, porque un abogado no acostumbra hablar así. Entonces, bueno, todo depende, porque yo también conozco abogados litigantes que son muy diplomáticos para hablar, usan muy bien el parafraseo, trabajan muy bien su escucha activa, y yo creo que hay de todo, en ese sentido. Hay un viejo dicho que decía mi abuela, que decía, y mi madre también, que se saca más con la miel que con la hiel. Claro.
Entonces un mediador pues tiene que usar la palabra en un tono quizás llamémosle dulce para poder llegar que dos personas que están en conflicto pues lleguen a un buen arreglo. Sí, un otro punto muy importante que no quiero que pase desapercibido es, ahorita me estaba diciendo, el perfil del mediador. También hay que ver, depende de qué tipo de conflictos vamos a mediar. No es lo mismo mediar un conflicto empresarial que mediar un conflicto comunitario, un conflicto familiar, un conflicto, o sea, sí, intercultural. Entonces yo digo, a ver, ¿tiene que ver la vestimenta? Sí, tiene que ver mucho la vestimenta también. O sea, cuando estamos también mediando entre padres de familia, cuando son mediación escolar, no voy a llegar yo como mediadora comunitaria a una comunidad donde se están peleando personas por ciertas disputas X que sean y yo llegue con un traje sastre a quererlos mediar. Entonces ahí creo que eso sería parte de la empatía, ¿no? Quizás la empatía, además de ser empatía de lenguaje, sí, quizás empatía de tipo presencial. En el momento en que yo llego, y bien señala, no voy a llegar totalmente desacorde al lugar, como el otro dicho que dice, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Eso lo decía mi abuela, Eso, a donde fueres, haz lo que vieres. Y sí, efectivamente, entonces yo con un grupo de empresarios, pero también hay que ver qué empresarios, porque hay unos empresarios muy ejecutivos y pues sí te tienes que vestir ejecutiva, pero también hay empresas que son familiares y pues te puedes ir vestida casual y también eso les genera cierta empatía, porque si también te vas muy de traje, pues también, ay, ¿cuánto nos va a costar esto? Sí, entonces tenemos que cuidar mucho también hasta el modo en que vestimos, el modo en que hablamos, el modo en que interactuamos con las personas, definitivamente. Muy interesante y sobre todo a lo largo de este ciclo de ponencias y conferencias muy interesantes de muchas personas destacadas en el ámbito de la mediación, me llamó la atención una cierta cuestión y que quisiera saber su punto de vista. En muchas carreras hay abogados, médicos que tienen alguna discapacidad de comunicación, como sordomudos o mudos o invidentes, etc. Llamémosle cualquier tipo de discapacidad. Yo tengo un amigo que es médico y es sordo. Exactamente. Y le mando un saludo y yo lo admiro mucho. Pues en este caso, a algunos mediadores que tengan, o más bien personas que tuviesen alguna discapacidad y que estuviesen en el ánimo de querer entrar al mundo de la mediación, ¿sería posible? ¿Cree que sería posible? Sí. Mire, por ejemplo, con el tema de mi amigo que es sordo, yo creo que él sí podría ser un buen mediador entre conflictos entre la gente que es sorda. Entre pares a él. Ay, sí. ¿Por qué? Porque primero hay empatía de que están viviendo las mismas circunstancias de comunicación. Otro punto muy importante, a veces nos habla más el lenguaje corporal que lo que hablamos nosotros con la boca. Entonces, nuestra posición, nuestra forma de hablar, es más, usted me acaba de conocer, yo lo acabo de conocer, pero usted desde el momento en que me vio, usted ya tiene una percepción mía. No, espero que buena. Claro, por supuesto, por supuesto. Y ya usted tiene una percepción mía y usted más o menos puede pensar con muy pocos detalles, usted puede tener un mundo de cosas que puede pensar sobre mí, que tal vez sean ciertas o tal vez no sean ciertas, pero sin embargo usted se da una idea a través de lo que ve. Acaba de tomar un tema, tocar un tema muy importante, el cómo vamos a abordar un cierto conflicto entre 2, 3, 4 o muchas más personas, nosotros o ustedes más bien en todo caso como mediadores, y qué herramientas pueden utilizar, además del lenguaje, que es el fundamental. Pero hay actualmente ciertas disciplinas que está el lenguaje corporal, la kinésica, microexpresiones, grafología, psicoanálisis, técnicas de entrevista. ¿Esto ayudaría de alguna manera a
a poder tener un mejor desempeño de la mediación para con los mediados? Definitivamente sí se puede hacer. Eso lo necesitamos. Es que no nomás nos tenemos que aprender el ABC, cómo es el proceso de mediación, cómo se llama usted, cómo le gusta que le digan esto. O sea, no, tenemos que ponernos, como usted dice, a la vanguardia de estar estudiando y estudiando y estudiando. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿dónde está la programación neurolingüística? La programación neurolingüística nos da muchísima más información de la que ustedes piensan. Ahorita usted dijo un tema muy importante. ¿Qué preguntas hacer? ¿Cómo formular las preguntas? ¿Qué pregunta debe de ser la que nos puede ayudar a desatorar el conflicto o qué pregunta puede tonar el conflicto más grande? Entonces, ver lo que es el replanteamiento de todo lo que nos han platicado las partes y hacer nosotros un resumen de lo que ellas nos dicen y después las preguntas nos van... Es como una fórmula, como dirían los matemáticos. Los matemáticos son muy prácticos, ¿no? Ellos tienen una fórmula y luego ya ponen el resultado. También en la mediación tenemos nuestra fórmula porque tenemos que tener conocimientos de programación neurolingüística, conocimientos del lenguaje no violento, que es lo que solicitamos nosotros, que no lo conoceré. Pero ¿por qué? Es que es mi manera de ser, es que si hablo yo, ¿qué es más fácil? Que un individuo se adapte a el mundo o que todo el mundo se adapte a un individuo. Siempre les digo esa frase yo a los mediados. No, pues sí, es más fácil que una persona se adapte al mundo. Entonces vamos hablando sin las palabras violentas porque eso también genera mucha violencia. Entonces estás en el momento que estás llevando la mediación y hay gente que, pues como usted dice, es que así hablo yo o así habla y tenemos que educarlos porque quieras o no, cuando entran en un proceso de mediación la gente se educa. ¿Por qué se educa? Porque ese proceso de mediación le va a servir en un futuro para en otro conflicto que se presente cómo poderlo resolver, porque va a recordar al mediador cómo habló y él cómo se comportó y de manera consciente o inconsciente va a reaccionar de manera distinta ante un conflicto que se le presente. Muy interesante y además podríamos decir que esta figura del mediador, el conciliador y algunas otras figuras que son métodos alternativos de solución de conflictos, pues son relativamente novedosas comparadas con el derecho, con la sociología, que son disciplinas ya de muchos años, muchos años Sí. atrás, y esta que es una opción mucho más económica, mucho más práctica, menos agresiva para arreglar conflictos, ¿no? Y que desafortunadamente mucha gente desconoce. No, es que mucha gente desconoce y también le voy a decir una cosa, hay mucha gente que desconoce y hay gente que la llega a conocer porque uno les explica, pero hay gente que tiene sus emociones tan dañadas que ellos quieren ver sangre, quieren ver pleito y yo voy a pelear por mi razón, tenga o no tenga la razón, yo voy a pelear por mi razón. Entonces, ante esa situación, ¿usted cree que esos conflictos puedan ser mediables? En teoría, creo que todo es mediable. Todo es mediable, pero en teoría todo es mediable, pero si por más que uno le explique a la persona y no hay la disposición y dice, no me quiero sentar en una mesa de mediación, yo lo que quiero es ver destruida a esta persona, o sea, ya ocupo una terapia y ahí no entro yo. Ya es necesario otro campo. Ya no entro yo porque yo no soy psicóloga. Entonces, porque dígame, una persona sana en sus 5 sentidos, en sus cinco facultades mentales, o sea, bien sana emocionalmente, espiritualmente, ¿le gustaría vivir en conflicto? No, vivir en conflicto desde mi punto de vista es algo desgastante, Así es algo es. Que pesa día a día el despertarse y pensar que hay un conflicto y que hay una persona a la cual uno odia. No, eso no es sano. Y hay gente que sí es así, pero ya es porque trae arrastrando otras cuestiones emocionales y a veces confunden la mediación con una terapia que no es una terapia, ¿no? Aquí son técnicas para poder entenderse las partes y puedan solucionar sus conflictos de una manera adecuada a través de lluvia de ideas
haciendo caucus si es necesario para que las partes de manera separada puedan expresarle al mediador qué es lo que realmente les está ofendiendo o dónde está atorado el conflicto para poderlo desatorar. Pero sí, yo digo que, como usted dice, en teoría, pues sí sería todo mediable, pero sí hay cosas que... Salvo excepciones, ¿no? Como en la vida, ¿no? Sí. Que siempre hay una excepción. Y sobre todo, le voy a decir, en los conflictos donde hay dinero de por medio y familia. Emociones de familia, me imagino que los conflictos de divorcio que no, la gente no quiere de ninguna manera, un hombre despechado, una mujer despechada, que se siente engañada, lastimada y herida y traicionada, o traicionado. O hermanos, entre hermanos, cuando hay una herencia. Hace poquito vimos un video del doctor Otón donde sacó un expediente enorme y mencionaba tantos años de litigio y ahorita van a sentarse a mediar los nietos. Y los nietos van a solucionar el conflicto que los padres no lo solucionaron por años. Suele pasar. Bueno, ¿y qué vínculo hay de Semajur con la CONAMEC? Bueno, hay un vínculo muy estrecho gracias al doctor Otón Pérez del Castillo, Fernández del Castillo. Yo lo conocí a él en San Luis Potosí y doy gracias a Dios que me lo haya puesto en mi camino, porque si alguien me ha apoyado para impulsar lo que es Semajur Internacional, ha sido él, y lo que es Semajur desde que empezó como Semajur en Baja California y después que se hizo Semajur Internacional. Siempre ha sido un promotor donde le pido que me eche la mano, me la echa, me ayuda, me apoya. Y yo creo que Semajur en Baja California lo nombró como padre de la mediación privada. Voy a decir por qué. Porque fui muy criticada por eso, por algunos mediadores, porque en donde quiera surgen conflictos, ¿verdad? Obvio, somos humanos. Somos humanos, y si no existiera el conflicto, no existiría... Sería el paraíso, sería el paraíso aquí. Sí, y no existiera el ser humano, ¿verdad? Correcto. Porque viene pegado al... Oye, pero ¿por qué lo nombraste a él? No lo nombré yo porque yo ya me haya despertado y haya dicho, el doctor Otón es el padre de la mediación privada. Es por el trabajo, la trayectoria, todo lo que nos ha dejado a México el doctor Otón en temas de mediación privada. Es el mediador número 1 en mediación privada en la Ciudad de México, y también es el primer impulsor en dar congresos de mediación privada en México, y gente que reúne de muchos países, y es una figura institucional en toda la República Mexicana y en muchos países de Latinoamérica y en Europa también. Entonces, ¿por qué no reconocer a la persona que se lo merece? Claro, además debemos de pensar nosotros que hay el padre de la psicología, el padre del derecho, el padre de la fotografía, y por qué no, cada disciplina merece una figura, un mentor, una figura, y la cual pueda ser denominada como padre, como prócer, como X calificativo. Y aparte yo fui muy enfática en decir padre de la mediación privada. ¿Por qué? Porque él es un impulsor de la mediación privada. Él es el que le impulsa. Él dice, se puede ejercer la mediación privada. No sé si se le tocó a usted, pero el martes pasado me tocó dar una plática sobre cómo estaba la situación de la mediación en el estado de Baja California, y yo pedí que se acercara a lo que es el Congreso del Estado. Un diputado no pudo asistir, pero mandó al secretario y le pedí que hiciera un compromiso. ¿Cuándo nos sentamos? ¿Cuándo vemos las reformas? ¿Cuándo impulsamos? No puede ser posible que ya en Baja California haya 3 directores de CEJA, hayan 13 años en el Poder Judicial donde exista CEJA, y nunca hayan tenido una convocatoria para que puedan haber mediadores privados en Baja California. Ahora, ¿qué es lo que hacen en Baja California muchos mediadores? Se van a otros estados de la República, se certifican, pero no tienen validez y lo hacen la mediación en Baja California. ¿Por qué? Porque la validez te la da el Poder Judicial de la jurisdicción donde te corresponde, y no vas a firmar un convenio en Tijuana diciendo que el conflicto, si no se llega, se va a llevar a cabo la ejecución en Monterrey, en la Ciudad de México, y pues estamos siendo incongruentes porque somos mediadores, pero no tenemos que olvidar el marco legal.
Es importante también la mediación porque aún así los acuerdos que las personas involucradas en una mediación vayan a tomar, obvio, pues no tienen que ir en contra de derecho. Así Siempre es, tiene que estar dentro así del es. marco jurídico. Así es, se me hace incongruente eso de que yo soy mediador del estado de no sé qué, pero ¿en dónde vives? ¿En qué parte vives? O sea, ¿eres mediador? Porque me lo han pedido a mí. Oye, ¿por qué no te haces mediador en el Estado de México? ¿O por qué no te haces mediador, te certificas como mediador en Monterrey? ¿O por qué no te certificas en Durango? ¿Por qué no te certificas? Porque en mi estado, yo vivo en Tijuana. ¿Y para qué me voy a certificar en otro estado? Y voy a ser, como usted dice, incongruente con el derecho y voy a estar como mediadora certificada. Pero aún así abrí mi centro de mediación, ¿verdad? Pero se llama Centro de Solución de Conflictos. Y eso pues es ya como una empresa privada y pues alguien se tenía que animar, ¿no? Claro. Existe en la ley, está como ley muerta, pero alguien tiene que empezar. Definitivamente. Y licenciada, ¿qué proyectos nuevos hay para... Pues ya estamos a punto de concluir este año tan caótico, en donde pues un microorganismo nos vino a cambiar la vida a todo el mundo y pues esperemos empezar el año 2021 pues con nuevas noticias de que esto ya va solucionándose, el problema de la pandemia del COVID-19. Y para el año que viene, ¿qué proyectos nuevos hay para Semajur? Bueno, los proyectos que eran para el 2020 se van a cambiar para el 2021. Es que esto fue algo Sí, sí, totalmente. que también nos ayudó mucho la mediación porque hubo muchos conflictos familiares, comunitarios, porque tenías que quedarte en tu casa y ahora tu vecino te ponía el radio a todo volumen. La pandemia nos hizo ver aún más la necesidad de implementar la mediación. Cerraron juzgados y al cerrar juzgados, si tuviéramos más herramientas de mediación, hubiéramos solucionado los conflictos de una manera más rápida, ¿no? Definitivamente, pues miren, en este año, en el 2020, teníamos programado hacer un evento, un congreso en Brasil, en Natal, Brasil, de mediación escolar. Ese congreso se va a pasar para el 2021. Posteriormente, teníamos proyectado estar en el simposio del grupo GEME, que lo hicimos vía virtual, pero no es lo mismo, ¿verdad? Iba a ser en Málaga, España, y pues se hizo de manera virtual ahora. También íbamos a venir a CONAMEC, lo hicimos también en vía virtual. Ahorita tengo el honor de estar aquí en la Ciudad de México, que me encanta, estoy enamorada bueno. de mi país, de mi capital y todo. Y bueno, también teníamos programado hacer una firma de convenio con la Comisión Nacional de Mediación Deportiva en España, en Madrid, España. Entonces estaba muy bien este año proyectado, pero también teníamos un congreso en Argelia, allá en África, en una universidad de Argelia. Y bueno, nos estamos metiendo mucho, muy interculturalmente, porque si somos una asociación de varios países, tenemos que ser interculturales y tenemos que hacer lo que es la diversidad y tenemos que respetar lo de las religiones, respetar las costumbres y todo. Entonces para mí es un deleite ir a África. Ya nos ha tocado participar en Marruecos, ahora iba a ser un congreso de Semajur en la Universidad de Argelia y la verdad estábamos todos muy emocionados, pero con lo de la pandemia se vino todo abajo. Pero bueno, como dice aquí el compañero, existe el 2021, que esperemos que ya el 2021 vamos a retomar todos esos temas. También Argentina se está poniendo muchísimo las pilas porque van a hacer también ellos un congreso. Y bueno, también Argentina ha hecho una labor muy importante dentro de Semajur, ha impulsado mucho. España, no se diga, quiero presumirles algo. España ya tiene personalidad jurídica como Semajur Internacional allá en España. O sea, tenemos aquí el registro en México, pero yo les he estado pidiendo a cada delegado que tengan personalidad jurídica propia en cada país para poder ellos trabajar de una manera
rápida en cuestiones, asuntos y trámites y todo eso. Sí, y la colaboración internacional y el intercambio y todo ello sea mucho más fácil. Claro, mucho más práctico. claro. Y pues para el próximo año ya termina mi administración como presidenta de Semajur. Salgo muy contenta y muy satisfecha porque realmente tuve unos compañeros que me abrieron mucho las puertas, que los quiero mucho, que les agradezco por este medio todo el apoyo, y uno es el doctor Otón, el que me apoyó mucho. Y también hubo gente que se fue, pero como dice, ahora sí, se van los que se tienen que ir y se quedan los que se tienen que quedar. Y también agradezco a los que se fueron, porque de ellos aprendimos mucho. De todo el mundo aprende uno, inclusive por ahí una poesía, inclusive del necio y del torpe uno aprende también. Ah, claro. Y bueno, me dejaron más aprendizaje todavía, ¿eh? Más aprendizaje, y yo creo que la nueva presidencia va a tomar un Semajur más tranquilo, más dinámico, más, no sé, tiene muchísima potencial la nueva mesa directiva, y con muchas ganas de trabajar. Y eso de no sé, discúlpeme, lo retiro, más bien sí sé y estoy segura que Semajur Internacional va a crecer más, y con las personas que van a estar en la mesa directiva, no, va a ser un boom. Y si ahorita estoy platicándoles que somos 23 próximamente, 22, próximamente 23 países, esperemos que mi próxima presidencia, que llegue la nueva presidenta, llegue multiplicando aún más los países y que tenga mucho más presencia a nivel mundial. ¿Todos estos países son de habla hispana? No, son de 4 continentes: africano, europeo, en lo que es Latinoamérica, Estados Unidos también participa, y continente asiático. Muy bien, muy bien. Y bueno, desgraciadamente el tiempo corre rápidamente. ¿Algún teléfono que nos pudiese dar para el público que va a ver más adelante y pueda seguir viendo esta charla? ¿Dónde se ponen en contacto con el centro de mediación de allá, del norte, de Baja California? No sé. Ok, claro. Miren, primero les voy a dar, si ustedes quieren entrar a la página de Semajur, nada más página web, es semajur, con letras minúsculas, .org. Automáticamente aparece ahí un icono de WhatsApp, y ahí se pueden comunicar. El teléfono, pues se los voy a dar, es el mío, es el 664-175-6523. Y referente a eso, pues nos escriben de varias partes del mundo, y de muchos países. A veces cuando ahí tienes una opción donde tú puedes escribir una petición y todo, pero a veces me piden de todo, porque como hay países que están en guerra, pues me piden desde comida, de que si los puedo sacar del país y todo eso. Entonces eso no está a nuestro alcance, pero sí, en lo que podemos ayudar hacemos ese extra y ese plus. Hace poquito Univision nos pidió hacer un documental para hacer una mediación familiar, y estuvimos apoyándolos al 100%. Con relación a eso, hay una especialidad de Derecho Internacional que se llama Derecho Humanitario. Uh-huh. El derecho humanitario, en donde tiende a ver a los que son conflictos de guerra, sobre todo refugiados, etc. Y quizás no escapa del todo la mediación para derecho internacional y mediación humanitaria podría ser, y en ese caso sería cosa de buscar y generar el canal adecuado y formar mediadores en derecho humanitario. Sí, mire, de manera personal estoy escribiendo un libro, que dicen que nunca debes de contar tus cosas futuras, ¿verdad? Pero pues ya llevo la mitad del libro, espero que ya salga. Seguramente sí. Pronto ya estará a la venta. Se va a hablar sobre mediación intercultural. Es bien importante, ¿no? ¿Por qué mediación intercultural y por qué elegí ese tema? Yo vivo en la ciudad de Tijuana, Baja California, y mi ciudad es muy multicultural, pero si ustedes se van a San Diego, también es muy multicultural, pero si ustedes se van a Los Ángeles, es muy multicultural. Entonces, digo, si tengo la ventaja de vivir cerca de aquellas zonas, ¿por qué no hacer un estudio completo? Y ya me ha tocado dar capacitaciones
a gente en San Diego, en donde me toca de todos los países que usted se puede imaginar, y gracias a Dios con traductores, y me toca hablar sobre la mediación intercultural. Los círculos de paz al cierre de los talleres son muy conmovedores. Vienen de otro país, de otra cultura, otro estilo de vida. Yo, la verdad, me toca el corazón ver todo eso. Entonces, es un tema que me apasiona, lo que es la mediación intercultural. Obvio que el que se dedica a la mediación intercultural o humanista, como dijo usted, humanitaria, tiene que saber mucho, estudiar muchísimo, leer bastante, desde lo que es las costumbres, lo que es las religiones. Su pasado histórico, pasado cultural, pasado religioso, situación actual de cada cultura. Así es, usted lo ha dicho todo. Tenemos que estar informados de todo, de su pasado, de su país, de su presente, de cómo está ahorita futura, cómo se ve futuramente, sus religiones, sus costumbres, respetar todo ese tipo de cosas y ser muy cauteloso en cómo preguntarle a esas personas, no por el hecho de que no seamos de la misma ideología, quiere decir que no voy a tener el tacto correcto para poder hacer las preguntas asertivas, ¿no? Pues muy interesante, licenciada Rosaura Melvina Méndez Verduzco, en realidad le agradezco mucho estas palabras, esta charla, le deseo el mayor de los éxitos en un futuro en esta labor tan necesaria en nuestra sociedad, no solo de México, sino del mundo, que estamos cayendo en una crisis, en una cuestión negativa, en donde es necesario generar la menor cantidad de conflictos. Y creo que la mediación es una muy buena alternativa para que si hay conflictos, terminarlos de la manera más pacífica. Claro, y hay una frase que yo dije en España, que jamás me imaginé que le iban a agarrar después en los medios de comunicación, la ponían, ¿no? Lo primero que ponían fue la frase que dije, pero yo no lo dije con el afán de que quedara marcada, ¿no? Pero digo, el verdadero mediador es el que está adentro del conflicto, no desde afuera. ¿Por qué? Porque debe estar con ellos. Un ejemplo claro es que se metan al canal de Semajur, ahí en YouTube, para que vean los reportajes que se han hecho, y a veces los mediados necesitan tanta empatía que necesitan que les hagamos ciertos acompañamientos en ciertas situaciones. Era un conflicto familiar en donde, ¿qué hace una mediadora en una zona conflictiva de Tijuana, en un burdel, buscando una hermana que la quieren sacar para poder hablar con ella y sacarla de los vicios y todo? Le digo, es ese extra. Si todos nos diéramos la tarea de dar un extra a lo que hacemos, otro sería nuestro mundo. No nos podemos encasillar de que las reglas de mediación son estas, el mediador es, tenemos que ser un poquito flexibles emocionalmente y dar ese plus que a veces muchos no se atreven a dar. Pues muy, muy cierto, y pues bueno, no me queda más que agradecerle, y a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos hicieron el favor de escucharnos. Pues seguimos aquí en el marco del 20º Congreso Nacional de Mediación, y pues los invitamos a que continúen escuchando, y posteriormente a que haya transcurrido el Congreso, seguramente podrán en algunas redes sociales buscar la conferencia específica de su agrado, o bien todas, y volverlas a escuchar. Muchas gracias, y seguimos aquí en el marco. Muchas gracias. Gracias a usted, y gracias a todos ustedes. Listo. Muy interesante. Oiga, ahorita ¿Le gustó, le quería... no le gustó? Sí, por supuesto. Primero me